¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Radio Vector. Están sintonizando Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, transmitiendo desde el Centro de Comunicación, Zona de la Cultura, desde la cálida ciudad de Villahermosa, Tabasco. Les saluda Laura Parrilla y saludo con mucho gusto a Héctor Valenzuela y a Williams Gómez. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, Laura, contento de estar aquí nuevamente en Radio Vector para platicar de un tema interesante sobre el mundo de la ciencia. Muy animado, yo me encuentro muy animado aquí, Laura, para compartir toda la información que hemos recopilado para nuestros radioescuchas. De igual forma estoy muy contenta, es nuestro segundo programa de Radio Vector y recuerden, somos estudiantes de la División Académica de Ciencias Básicas. El día de hoy traemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los grandes problemas de las matemáticas. Las matemáticas son una de las ramas más importantes en la ciencia porque nos permiten conocer, medir y cuantificar cosas con las que podemos hacer maravillas. Toda la física, la química, toda la tecnología depende de ellas. Sin matemáticas no podríamos hacer nada. Efectivamente, Héctor, y así como lo mencionan ahora, vamos a hablar de los grandes problemas de las matemáticas. Y bueno, seguramente ustedes en alguna ocasión, en algún momento de su trayectoria escolar, se toparon con un problema de matemáticas muy difícil que les tomó varias horas poder resolver. Si por ahí fue con un problema de álgebra, muy probablemente les pasó que se equivocaron en un signo y ya por eso todo el desarrollo del problema cambió totalmente y por eso no encontraban la solución. E incluso pudo sucederles que tal vez no tenían ni idea de cómo atacar, de cómo intentar resolver el problema y entonces encontrar la solución les pudo tomar días. Pero bueno, sucede que en la historia de las matemáticas hubieron problemas que no solo tomaron varios días para poder ser resueltos, sino que tuvieron que pasar años e incluso siglos hasta que los matemáticos le encontraron una solución. Y como bien que lo dice Williams, porque incluso hay un problema del que vamos a hablar más adelante que tardó más de 2 milenios, imagínense, para que se pudiera resolver, pues, una cantidad de tiempo increíble, ¿verdad? Increíble, pero todavía hay casos peores, ¿no? Retomando la idea del problema ese que se nos complicó en un pasado en la escuela, pues podíamos pensar, ¿no? Algunos tal vez lo hicimos, que no pudimos de plano con el problema y acudimos con un profesor, quien posiblemente en la mayoría de las ocasiones no lo resolvió muy sencillamente y luego uno se preguntaba, bueno, ¿cómo no se me ocurrió esa idea? Pero incluso tal vez igual pudo sucederles que acudieron con el profesor y el profesor no pudo resolver el problema. En ese caso uno podría todavía pensar que podría acudir con un especialista en el área del problema de matemáticas que estaban intentando resolver. Pero en las matemáticas existen problemas pero tan difíciles que uno podría consultar a los mejores matemáticos, no sé, Harvard, la Universidad de Cambridge, o en el MIT, y ninguno de ellos podría encontrar una solución. Ninguna persona en el mundo conoce la respuesta a estos problemas. Y bueno, como se imaginarán, estos problemas de los que hablaremos corresponden a matemáticas muy avanzadas, pero pues no deja parecernos curioso e interesante que estos problemas, pues incluso las mejores mentes matemáticas, pues no les hayan podido encontrar una solución. Y pues importante, aparte de esto, es que las historias detrás de estos grandes problemas guardan anécdotas muy curiosas, ¿verdad? Sí, por eso les invitamos a que nos acompañen durante la siguiente hora. No crean que lo vamos a poner a resolver los problemas, sino que vamos a contar historias que los rodean y por qué pues, son importantes. Así es, amigos, les invitamos para descubrir cuáles son estos grandes problemas de las matemáticas y qué nos dicen sobre la historia y el futuro de esta importantísima disciplina del conocimiento humano. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a dar un recorrido por la historia de la ciencia con las efemérides científicas más importantes de esta semana. Les queremos presentar nuestra sección de El Santoral de la Ciencia. El Santoral de la Ciencia. El Santoral de la Ciencia. Bien, y en las efemérides que podemos recordar en esta semana, tenemos por aquí una muy importante, y se trata de nada más y nada menos que la publicación de uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia. Porque es que el 24 de noviembre, un día como hoy, pero de 1859, en Inglaterra se publica El origen de las especies de Charles Darwin. Como todos podemos ya tener una idea, ¿no? Este es un libro importantísimo porque en este libro es en el que se plantea por primera vez de una manera pues mejor explicada, mejor argumentada. Ya había habido personas que antes habían planteado de alguna forma la idea de la selección natural,
Pero con el origen de las especies de Charles Darwin se plantea por primera vez una exposición organizada de esta idea de la selección natural, de la evolución de las especies por la selección natural. Sí, bueno, y es que recordemos que Charles Darwin había hecho muchos viajes a las Islas Galápagos aquí en Sudamérica. Él en el navío Beagle pues, estuvo en estas islas y siendo muy joven se dedicó a estudiar, a analizar y a documentar, porque hay que recordar que tenía una libreta llena de apuntes de sus viajes. E incluso recolectaba también especímenes, ¿no?, de aquellas tierras que visitaba. Sí, hacía taxidermia, ahí los disecaba a los animalitos y se los llevó de viaje de nuevo a Inglaterra. Sí, bien, entonces en estos viajes que realizó Darwin durante años, hay que recordar que estos viajes tomaban años, estos viajes de investigación, pues toda la información que recopiló pues la vino a plasmar finalmente en este gran libro del origen de las especies, que se puso en venta, como lo comentamos, el 24 de noviembre de 1859 y que pues agotó los 1250 ejemplares que se imprimieron en aquella ocasión, en esa primera edición, y pues muy importante la conmemoración, ¿no?, de la publicación de este libro. Y bueno, pues vamos a continuar con las efemérides de esta semana, y para esto vamos a hablar de una mujer, porque hay que recordar, las mujeres en la ciencia son muy importantes, ¿verdad, Laura? Así es, el 27 de noviembre del año de 1852, Augusta Ada Lovelace fallece a los 36 años y debido a un cáncer uterino. Ada Lovelace es recordada principalmente por haber creado su máquina analítica mecánica, que permitía calcular cualquier función algebraica y almacenar números. El programa se introducía en la máquina mediante unas tarjetas y fue la primera programadora de la historia. Desde 1998, la Sociedad Británica de la Computadora ha premiado con la Lovelace Medal, la medalla Lovelace, en su nombre, y en el 2008 iniciaron una competición anual para mujeres estudiantes de la informática. Igual en Reino Unido se hace una conferencia anual para universitarias que también lleva su nombre. De hecho, también existe el Día de Ada Lovelace, que es un evento anual celebrado a mediados de octubre, cuyo objetivo es el de elevar el perfil de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De modo que este es un gran ejemplo de la participación de las mujeres en las ciencias, así que para todas las mujeres que nos sintonizan, las invito a, si sienten interés por alguna carrera científica, no se dejen intimidar por el contexto social. Hay muchos ejemplos de mujeres pues muy exitosas, ¿no?, en la ciencia, y en mi experiencia, bueno, he lidiado con algunos de estos prejuicios, ¿no?, por parte de muchas personas que creen que las mujeres pues no estamos hechas para esto, pero bueno, en particular yo he disfrutado mucho este camino. Eso es muy cierto, hay que recordar que ha habido problemas para que la mujer se desarrolle en la ciencia, pero hay que recordar que es muy importante la igualdad de géneros en el conocimiento científico. Y para acabar el santoral de la ciencia, quisiéramos hacer una remembranza breve de otro fallecimiento, no es que estemos recordando puros fallecimientos, pero es que así fue en la semana. El 28 de noviembre de 1954 fallece el físico nuclear italiano Enrico Fermi. Nació en Roma un día 29 de septiembre de 1901. Fue muy famoso en su época, fue muy famoso por una razón importantísima. Fue el primer creador de un reactor nuclear, pues podría decirse hasta práctico. Él lo hizo en la universidad. Fue reconocido mundialmente como uno de los pocos físicos teóricos y experimentales increíbles. Hay que recordar que en 1938 recibió el Premio Nobel de Física, ya que pues él trabajó en radioactividad y hasta descubrió ciertos elementos químicos. Imagínense, era un hombre de una capacidad increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir de Italia, porque recordemos que en esa época se estaban persiguiendo a los judíos y su mujer pues era de ascendencia judía. Trabajó en Estados Unidos cuando huyó de su país natal y laboró y colaboró en el proyecto Manhattan, donde se desarrolló la bomba atómica. Eventualmente se pediría disculpas, trataría de idear un mundo más pacífico, ya que no quería que sus desarrollos se utilizaran para hacer armas. Enrico Fermi, pues, repitiendo, murió el 28 de noviembre de 1954 y pues a causa de cáncer de estómago. Solamente tenía 53 años de edad. Bueno, entonces eso sería todo lo que tendríamos por las efemérides del día de hoy. Y bien, amigos, queremos antes de continuar recordarles nuestros medios de contacto donde ustedes nos pueden hacernos llegar sus comentarios. Tenemos nuestra dirección de correo electrónico, que es radiovector.ujat@gmail.com, y nuestra página de Facebook, que es Radio Vector UJAT. También tenemos una cuenta de Twitter, es @RadioVectorUJAT,
y nuestro teléfono en la estación, el 312-9185. Bueno, háganos llegar sus comentarios, sugerencias, preguntas. Recuerden que igual compartiremos videos, noticias, imágenes y muchos artículos relacionados con la ciencia y con la División Académica de Ciencias Básicas. Efectivamente, y bien, entonces vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar por nuestros medios de contacto. Especialmente queremos darle respuesta a la pregunta que nos hizo un compañero que se llama Eddie Gunsis, recordando lo que ha pasado recientemente, ¿no?, con los atentados terroristas en Europa. Pregunta que qué podría hacer la ciencia un poco por por esta lucha, ¿no?, contra el terrorismo. Y bien, en sí esta es una pregunta bastante difícil de responder, ¿no? Es un tema muy delicado. Un tema delicado, efectivamente, pero bueno, en el que de alguna forma las personas podrían pensar que pues aquí la ciencia juega un papel como que, no sé, contraproducente, cómo se utiliza para desarrollar armas letales. Pero yo quisiera plantear, ¿no?, como un especialista, que he descubierto, ¿no?, que la ciencia igual nos puede ayudar a tomar conciencia, ¿no?, de lo que ha sido la historia donde nosotros como humanidad, incluso como especies, como animales, ¿no?, y pues tomar idea un poco de la fraternidad que deberíamos mantener entre los seres humanos por la historia común que compartimos, independientemente de ideologías religiosas o políticas y cosas por el estilo. Entonces yo creo que la ciencia juega un papel importante en esto de la tolerancia. Sí, yo creo que la ciencia, pues en vez de lo que mucha gente podría llegar a pensar, nos lleva a ser tolerantes y a ser una comunidad humana pues más pacífica. Efectivamente, y bien, también vamos a dar lectura a algunas de sus felicitaciones que agradeceremos mucho. Tenemos por aquí a Margarito Ovalles, que dicen que es una excelente idea. Muchas gracias, Margarito. También a Fercho Carrasco, que dice que nuestro programa le pareció excelente. A Christopher García Luciano, dije que muy bueno, que nos felicita por el programa. Así es, también queremos mandar saludos a Julio Yael Cruz Almeida, que al fin escuchó ciencia en la radio. A Rogelio Gómez, que opina que es muy bueno, que hacía falta algo así, enhorabuena. Saludos igual a Toli de la O, que nos felicita mucho. A José Humberto, que nos sigue por Facebook y nos saluda. A Natalia Xmual, quien también nos felicita y sigue por Facebook. Y a Jorge Alco, a quien le recomendamos que revise el libro de los viajes de Gulliver de Swift. Y es momento de hacer una pausa, amigos. Les invitamos a que continúen con nosotros después de estos cortes. Recuerden, esto es Radio Vector. Dato científico. A diferencia de lo que muchos creen, al sudar no se elimina grasa. Lo único que expulsa al sudar es casi únicamente agua. Lo que produce la pérdida de grasa al hacer ejercicio es la quema de calorías, que implica el esfuerzo físico, pero no el hecho de sudar. Continúa sintonizando el lado apasionante de la ciencia. Radio Vector, en dirección a la ciencia. Volvemos en unos momentos. Ya estamos de vuelta. Radio Vector, en dirección a la ciencia. Continuamos aquí en su programa Radio Vector. Recuerden, están sintonizando el 107.3 de FM Radio UJAT. Soy Laura Parrilla y en la cabina me acompañan Héctor Valenzuela y Williams Gómez, todos estudiantes de la División Académica de Ciencias Básicas. Les recordamos que en el programa de hoy estamos hablando sobre un tema muy interesante, los grandes problemas de las matemáticas. Problemas que tardaron siglos en poder resolverse o que aún hoy en día siguen sin poder ser resueltos. Así es, Laura. Antes del corte platicamos sobre las efemérides científicas más importantes de esta semana. Ahora ya comenzaremos con el tema de los grandes problemas de las matemáticas, pero antes vamos a realizar la trivia del programa de hoy. La dinámica de la trivia se lleva a cabo por nuestra página de Facebook. En los próximos momentos, en nuestra página Radio Vector UJAT, aparecerá una publicación con la pregunta de la trivia. Y pues quienes quieran participar deben escribir su respuesta como un comentario en esa publicación, solamente en esa publicación. La trivia del día es... La trivia del día. La trivia del día.
cuál era la profesión que tenía el gran matemático francés Pierre Fermat, parte, ¿no?, de sus estudios como hobby de las matemáticas. Sí, hay que recordar que él trabajaba de una cosa, pero pues, como hobby, ya que hay personas que pintan, que tocan la guitarra, pues él resolvía problemas de más de milenios. Que ponen Entonces, tatuajes. ¿cuál es la profesión oficial que tenía? Entonces, esa es la trivia de Pierre Fermat. Recuerden, al final del programa les diremos cuál es la respuesta y también al final a través de Facebook nos pondremos en contacto con las 3 primeras personas que hayan respondido correctamente y que por ello recibirán como premio una playera con el diseño de la espiral de Fibonacci con la frase del gran científico Galileo Galilei: para entender el universo hay que conocer el lenguaje en el que está escrito y ese lenguaje son las matemáticas. Muy bien, entonces esa es la trivia, los animamos a participar y ya hecha la trivia vamos entonces a dar inicio con el tema de los grandes problemas y vamos a iniciar con un problema muy interesante relacionado con el personaje de la trivia, ¿verdad? Así es, Williams. Vamos, y para abordar este gran problema de las matemáticas vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar algo que todos en alguna ocasión hemos oído mencionar, el famosísimo teorema de Pitágoras. Recuerden, ese más o menos va así: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Que traducido, bueno, vamos a decir que existen cosas llamadas ternas de números, un grupo de 3 números, conocidos como ternas pitagóricas. Así, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3, más 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4, esto suma 5 al cuadrado, que es 5 por 5. De modo que, como escuchan, un número al cuadrado más otro número al cuadrado es igual a otro número al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué pasa con la suma de números que están elevados al cubo, o a la cuarta, o a la quinta, o a la millonésima potencia? Bueno, aquí es donde entra el último teorema de Fermat. Efectivamente, y tomando entonces la idea de estos, ¿qué pasa con potencias mayores que 2, ¿no? de estos números que se suman y te dan otro número elevado a la misma potencia, pues es un problema un poco difícil, ¿no? Nosotros queremos hacer como una segunda trivia. Si alguno de ustedes encuentra así, que se ponga a pensarlo, ¿no?, y encuentra, no sé, un número al cubo más otro número al cubo que sea igual a otro número al cubo, les vamos a regalar una memoria. Sí, una memoria USB. Solamente haciendo una aclaración, estos números tienen que ser números enteros. Sí, una memoria USB que de 32 GB, así que los animamos a participar a ver ahí no vamos a hacer una publicación sobre esto, ahí nos los pueden publicar como en nuestra biografía, a ver quién se gana esta memoria USB, ¿verdad? Bueno, y regresando al tema del último teorema de Fermat, quiero decirles que es uno de los temas más famosos en la historia de las matemáticas. Fue propuesto por el matemático francés Pierre Fermat por allá por el año de 1637, pero no fue demostrado sino hasta 1993, 3 siglos después, por el matemático británico Andrew Wiles, ayudado por otro matemático, Richard Taylor. A Pierre Fermat le vino la inspiración del estudio de la aritmética en un texto antiguo griego. Fermat poseía un ejemplar del libro Aritmética de Diofanto, quien era un matemático griego de la antigüedad, en cuyos márgenes pues él hacía reflexiones, ¿no?, que le iban surgiendo a través de su lectura. Como notas, ¿no? Así es. Y bueno, cito a Fermat: poseo una demostración en verdad maravillosa para este hecho, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla. Así que si alguna vez se han puesto a hacer dibujitos en sus libros, pues tal vez puedan poner teoremas importantísimos de la matemática. Y tal vez después pasen a la historia como un teorema que no se haya podido resolver, ¿verdad? Así es, y bueno, vamos a pasar un poco a la historia, ¿no?, de cómo se ha intentado resolver este problema a través de los años. La primera solución vino de la mano de Euler. Lo demostró para exponentes iguales a 3. Posteriormente vino Dirichlet y Legendre, lo demostraron independientemente para el caso de exponente 5, y así a través de los años para exponente 7. Bueno, todo esto hasta el siglo XIX, y muchos matemáticos, bueno, dieron sus métodos para aproximarse a la solución, pero un avance muy importante fue el de Kummer, que lo demostró para todos los exponentes primos menores de 100, excepto para 3 números, el 37, el 59 y el 67. No se dejaron esos números, ¿no? Así es. Y bueno, en este siglo, ya con tantos intentos, la Academia Francesa de Ciencias ofreció un premio porque ya querían saber la respuesta, pero lo único que recibió fue un conjunto de 1000 soluciones incorrectas. De modo que un historiador ahí famosito, Howard Eaves, bueno, dijo que este teorema es el que tiene el mayor número de soluciones incorrectas en la historia. Ya a finales y al comienzo del siglo XX mostraba, bueno, pues ya un futuro negro, ¿no?, para la demostración del último teorema de Fermat, hasta que finalmente llegó Andrew Wiles
ya mencionado anteriormente, que logró desarrollar la primera conjetura. Efectivamente, ¿no? Tengo entendido que este muchacho, este matemático, dije muchacho porque la historia que quería comentar, ¿no? Es que él se enteró del problema del último teorema de Fermat leyendo un libro, pero a la edad de 12 años, ¿no? Cuando apenas tenía 12 años, y según que a partir de ese entonces él se propuso, ¿no? Vio que leyó que pues nadie había podido resolver ese problema, y él se propuso que él iba a dedicar su vida a resolverlo, ¿verdad? Así es. Sí, imagínense. Ustedes dirán, no, pues estuvo unos años trabajando. No, él dedicó toda su vida a ese problema. Estudió matemáticas, una maestría, un doctorado en matemáticas igual. Trabajó. ¿Cuántos años trabajó? 7 años seguidos, me parece. Algo así, ¿verdad, Laura? ¿Cómo es el dato exacto? Así es, fueron 7 años de trabajo 7 arduo años. para llegar a una demostración que de hecho estuvo errónea en un principio porque le encontraron ahí un error y se encerró otros 2 años a trabajar junto a un estudiante suyo, Richard Taylor, buscando salvar la demostración de este temible error, hasta que finalmente lo consiguió y por fin el teorema estaba demostrado. Bueno, hemos hablado tanto de este teorema y no hemos dicho en qué consiste exactamente. El teorema de Fermat dice lo siguiente: es imposible hallar una terna, es decir, un grupo de 3 números, que cumplan que la suma de 2 de ellos, cada uno elevado a una misma potencia, que sea igual o mayor que 3, nos dé un tercer número que esté elevado a esa misma potencia. Es importante aclarar, ¿no? Estos números deben ser enteros, como ya lo mencionaba Héctor, al igual que las potencias a las que se están elevando, es decir, no valen 0.5, un tercio, ni enteros que sean el 0, el 1 o el 2, ¿no? Entonces es lo que nos dice el último teorema de Fermat. Entonces fue una broma que intentamos jugarles. No, es imposible, si los buscan no van a encontrar 3 números que elevados al cubo y sumados te dan otro elevado al cubo. En eso consiste el último teorema de Fermat y que tardó tanto tiempo en dejarse resolver, ¿no? Y bueno, yo quiero hablar de otro problema que quizá no es tan popular como el último teorema de Fermat, pero a mí me parece muy interesante. Y se los voy a plantear así. Imagínense lo siguiente. Su hijo, su hermanito, su primo viene de la escuela, de la primaria, y le dejaron tarea. Tiene que colorear un mapa de la República Mexicana. De tal manera que al colorearlo, 2 estados no tengan el mismo color. O sea, están pegados, no sé, Veracruz con Tabasco, y no tengan el mismo color. Que los sean colores diferentes. Y bueno, pues ustedes van a consiguen su monografía de estas grandotas de $1, o no sé cuánto cuestan hoy en día. Y van a buscar los colores. ¿Y qué sucede? ¿Quedan qué? 3, 4, 5 colores. Su hermano perdió todo. Los perdió todos, a todos nos pasó. Y yo les preguntaría, ¿ustedes tienen 4, 5, 6 colores? ¿Deberían comprar otro paquetito? Para poder pintar bien el mapa, ¿no? Sería, pues uno diría, ¿no? Pues tengo 4 colores, no puedo. Y aquí va un poquito de historia. Esta es una pregunta similar. Surgió hace más de 150 años. Francis Guthrie, un joven matemático y botánico sudafricano, intentó colorear varios mapas de Inglaterra y se dio cuenta de que para todo solamente necesitaba mínimo 4 colores. A veces algunos sí se podían con 3, pero con 4 la libraba siempre. Y pues uno podría decir, bueno, pues aquí hay algo raro, y él se dio cuenta, ya que él sabía un poquito de matemáticas. Así que él empezó a hablar con otros matemáticos, empezó a investigar, y de aquí surge una idea que se llama el teorema de los 4 colores. Este teorema, que tardó más de 120 años en comprobarse, menciona pues que con 4 colores, como dice el nombre, se puede colorear cualquier mapa. No se necesitan más. Pero eso sí, que se pueda no implica que sea fácil, puede ser realmente difícil, porque hay que saber poner, jugar, meter aquí, pero de que se puede, se puede. Bueno, sí, por ahí sí les toca colorear un estado de esos que tiene muchos muchos municipios en nuestro país, ¿no? Por ahí tal vez Chiapas, que tiene muchísimos, se les podría complicar usar 4 colores, pero lo que el teorema dice es que se puede, ¿no? Sí, y este problema requirió de ayuda para demostrarse, o sea, era como que decían que sí se podía, pero no estaba comprobado. Para poderse resolver requirió ayuda de algo que nadie se hubiera imaginado, algo que nunca se había hecho hasta el momento. Cuando llegó el año de 1976, 2 matemáticos, Kenneth Appel y Wolfgang Haken, demostraron con una computadora que era cierto, que se podía con 4 colores solamente. Hay que recordar, las computadoras de los años 70 eran gigantescas. Ustedes pueden pensar una laptop chiquita, que no, era una computadora
del tamaño de un cuarto. Era una computadora súper grande, difícil de usar, tenía que tener un sistema de enfriamiento complicadísimo. Y además eran carísimas, ¿no? No cualquier universidad podía darse el lujo de tener una computadora. Sí, no, eran cosas súper difíciles. Imagínense, una computadora de esos años era tan grande que podrían vivir una familia completa en uno de esos cuartos. Y con clima, porque estaban climatizadas. Y fue realmente complicado hacer la programación para que la computadora lo resolviera. Y pues resultó que si era cierto este teorema, se pueden utilizar solamente 4 colores, pero pues hay un asuntillo. Muchos matemáticos no están todavía siquiera dispuestos a aceptar que sí se puede hacer con una computadora, porque prefieren las cosas a la antigua, ¿no? Con papel, lápiz y papel, ¿verdad? Lo escribiendo con gis, ¿no? En los pizarrones. Sí, de hecho, mencionábamos a Andrew Wiles. Él en su comprobación del último teorema de Fermat utilizó 100 páginas. Imagínense, pues esto fue una computadora, pues quién sabe cuántas páginas hubieran sido. Así es. Y pues con esto, cuando ya se comprobó, ahora les podemos decir a todos, muy bien, no necesitan comprar más colores, con 4 les funcionan. Ahora de que sea fácil, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Sí, muy interesante lo que menciona Héctor. Y bueno, es hora de hacer una pausa, unos cortes promocionales. En cuanto volvamos, vamos a platicar sobre otros ejemplos de estos grandes problemas de las matemáticas. Así que continúen con nosotros aquí en Radio Vector. Regresamos. Dato científico. En más de 40 años, nadie ha sido capaz de superar el reto paranormal del $1.000.000 de la Fundación James Randi, el cual requiere que el participante demuestre que tiene una habilidad paranormal, como la telepatía o la adivinación. Continúa sintonizando el lado apasionante de la ciencia. Radio Vector, en dirección a la ciencia. Volvemos en unos momentos. Ya estamos de vuelta. Radio Vector, en dirección a la ciencia. Bueno amigos, continuamos aquí en su programa Radio Vector. Están sintonizando el 107.3 de FM Radio UJAT, voz universitaria. Yo soy Héctor Valenzuela y me encuentro aquí con cabina con mis compañeros estudiantes de la División Académica de Ciencias Básicas. Les recordamos que en el programa de hoy estamos hablando sobre los grandes problemas de las matemáticas, problemas que a veces han tardado siglos en poder ser resueltos o que incluso pues, no hemos podido encontrar solución. Así es, Héctor, y antes del corte estuvimos platicando sobre el último teorema de Fermat y sobre el problema de los 4 colores. Ahora continuaremos con otros grandes problemas, pero antes queremos recordarles nuestros medios de contacto. Recuerden, nuestra dirección de correo es radiovector.ujat@gmail.com y nuestra página de Facebook, Radio Vector UJAT. Nuestra cuenta de Twitter, @RadioVectorUJAT, y nuestro teléfono en la estación, el 312-9185. Así es, Laura, por favor les pedimos que se pongan en contacto con nosotros, háganos llegar sus comentarios y entonces vamos a continuar hablando de estos grandes problemas. En el bloque anterior platicamos sobre dos problemas que tardaron mucho tiempo en ser resueltos. Ahorita vamos a platicar de unos problemas que ni siquiera han podido ser resueltos. Estamos hablando de los 7 problemas del milenio, y que son problemas que fueron como postulados, ¿no? Propuestos en el año 2000 por el Instituto Clay de Matemáticas en Estados Unidos. Y estos problemas se han hecho muy populares en el mundo porque resulta que este Instituto Clay ha ofrecido $1.000.000 para la persona que pueda resolver satisfactoriamente, bajo ciertas condiciones, ¿no?, alguno de estos problemas. Entonces, por eso es que se han hecho famosos estos problemas, ¿no? Imagínense que irían con $1.000.000. Bueno, yo haría, pues no sé, supongo que contrataría a un matemático para que resuelva otro, ¿no? Y así yo tendría 2 millones. Ajá, eso parece una estrategia interesante, ¿no? Así es, Williams, te puedes hacer millonario. Y bien, entonces, pero estos problemas efectivamente tratan de matemáticas muy avanzadas. Realmente platicarles de siquiera en qué consisten estos problemas, pues estaría de más. Realmente nosotros incluso no podemos comprender mucho porque son matemáticas muy avanzadas, pero podemos comentar 2 de ellos. Uno de estos problemas son las ecuaciones de Navier-Stokes
Y estas ecuaciones pues son importantes porque son ecuaciones que se utilizan para modelar lo que son los fluidos. Fluidos, no sé, como el viento, el agua, ¿no? Se dice que estos tipos de fluidos de las ecuaciones de Navier-Stokes gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas y, muy importante, ¿verdad?, lo que es el flujo alrededor de vehículos o proyectiles, incluso, no sé, aviones. Esto es muy importante para la ingeniería. Si tuviéramos la solución, seríamos capaces de generar automóviles más eficientes que utilizaran menos combustible. Así es, Héctor, y estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. Y otro de los problemas que podemos comentar es la conjetura de Poincaré, que es el único de los 7 que ha sido resuelto. Este problema fue resuelto por el matemático ruso Grigori Perelman allá por el año 2003. Por aquella época, Grigori Perelman en internet publicó un artículo donde planteaba como una solución a otro problema, pero que la solución de ese problema implicaba la solución de la conjetura de Poincaré. Pero algo muy curioso de este hecho de la demostración por parte de Grigori Perelman, pues fue que hacer uno de los problemas del milenio pues se volvió increíblemente famoso que lo haya podido hacer. Y gracias a esto, Perelman se le intentó premiar con la medalla Fields. La medalla Fields es el mayor premio al que puede aspirar un matemático en el mundo. Estas medallas se otorgan cada 4 años, así como el mundial hay que esperarlos cada 4 años, y son como el premio Nobel de las matemáticas. Para las matemáticas no hay premio Nobel, pero este es su equivalente y son importantísimos. Y lo que sucedió fue que a Grigori Perelman le ofrecieron la medalla Fields y la rechazó. Esta medalla igual por ahí incluye un aporte económico, ¿no? un obsequio de dinero, y rechazó tanto la medalla como la mención y todo. Grigori Perelman, él decía que no se consideraba pues tan buen matemático y que no quería que todo el mundo tuviera los ojos sobre él. Entonces, un poco sorprendente, ¿no? Me imagino que pues no tenía necesidades económicas, ¿no?, para rechazar el dinerito. Uno quisiera pensar eso, pero pues al parecer Grigori Perelman es una persona pues un tanto excéntrica, extraña. Lo que se dice últimamente es que él no tiene dinero como para andar rechazando estas ofertas, sino que pues vive tal vez en unas condiciones un poco precarias en la ciudad de San Petersburgo, con su madre incluso se dice, pero pues él hizo esto. Y bueno, eso ya por el 2006 con la medalla Fields, que la rechazó. Pero como les mencionaba, resolvió uno de los problemas del milenio, la conjetura de Poincaré. Y por lo tanto, años después, el Instituto Clay pues revisó toda la historia de la demostración y resolvió que sí, que Perelman había resuelto bajo las condiciones que se pedían este importante problema. Y por eso en el año 2010 le ofrecieron el premio del $1.000.000 del Instituto Clay. Bueno, ¿Y qué creen que pasó? Sorpréndeme. Pues lo volvió a rechazar. Imagínense, rechazó $1.000.000 bajo las mismas ideas de que... Bueno, yo creo que tal vez pues para él $1.000.000 no es mucho dinero. ¿Quién sabe? Él decía algo así como que ¿para qué necesita más reconocimiento si ya demostró este teorema tan importante? El punto pues es la historia curiosa, ¿no?, de este hombre, este importante matemático que al parecer ya está retirado, pero pues pasó a la historia de esta manera. Imagínense, ¿no? Grigori Perelman. Bueno, hacer matemáticas por pasión, solo por pasión. Eso es amor al arte, ¿verdad? Eso es amor al arte. Y bueno, y también hay otro problema de las matemáticas que ha requerido de mucha pasión a la ciencia. Este problema es uno que planteó el antiguo filósofo griego Anaxágoras hace ya muchísimos años, muchos años. Él propuso en una ocasión algo que parecerá tan sencillo en su planteamiento que parecerá absurdo, ¿no? Él decía que tendríamos que construir con un compás y una regla. Recordar que para los griegos las reglas no tenían numeritos, sino que nada más era la parte recta. Construir con el compás y la regla un cuadrado, pero este cuadrado tenía que tener la misma área que un círculo dado, un círculo que ya estaba antes dibujado. Este problema pues sonará elemental, pues muy pequeño, pero llegaría a atormentar durante siglos completos a las mentes más destacadas de las matemáticas. Si lo investigan, pues podrán decir que casi todos los matemáticos que han existido pues, lo han intentado. Así es, Héctor, y yo podría imaginarme un poco el origen de este tipo de problemas con compases y reglas, porque hay que recordar que a los antiguos griegos les gustaba mucho la geometría, les gustaba usar reglas y compases para construir polígonos, no sé, tenían un ángulo y lo intentaban dividir. Y también recordar lo que decía, ¿no?, el lema en la Academia de Platón,
no entra aquí quien no sepa geometría, así que por entonces era importantísima la geometría. Yo no entraría entonces a la academia, hay cosas que no me acuerdo. Pero pues lo que me acuerdo es que en la primaria, pues yo aprendí a utilizar un juego de geometría. A uno le enseñan a hacer figuras planas en un papel, hacer trazos. Y si su maestro es muy bueno, puede llegar a dividir longitudes, ángulos, hacer polígonos, regulares, todas unas cosas muy geniales. A mí me encantaba hacer los dibujitos. No sé si a ustedes les gustaría, ¿les gustaba? Sí, yo tenía una cierta afición por los compases. Yo también me gustaba mucho cómo quedaba pues perfectas las líneas, ¿no? Un poco hacer casitas, pero usando reglas para que quedara bonito, ¿no? Sí, podrían llegar a decir, bueno, pues qué tan difícil puede hacer un cuadrado, ¿no? Pues ya si uno lo aprende, pues ya lo hace. Pero este problema, el problema de resolver la cuadratura del círculo, que así se llama, tardó muchísimo tiempo. Y con ello tardó mucho tiempo porque las matemáticas pues no siempre han sido tan avanzadas como las conocemos. Hoy en día hay cosas maravillosas en la ciencia. Antes la mera idea, por ejemplo, de escribir pues figuras geométricas o el álgebra misma eran absurdas, eran pues cosas que lo hubieran ridiculizado, ¿no? Y ahora me imagino a Pitágoras riéndose de todos nosotros, ¿no? Y pues se necesitaban desarrollos de la ciencia que pues llegaron a resolver el problema más adelante. Como este problema tardó muchísimo tiempo en resolverse, pues hubo muchísima gente que hasta se burlaba de los que lo intentaban. Si han leído Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, su autor, o con su nombre real, Charles Dodgson, se burlaba de estas personas, decía que lo que intentaban no tenía sentido, era absurdo, porque él sabía un poquito igual de matemáticas. Y por otra parte, Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia, si lo han leído, ya al mero final, ya cuando está acabando el libro, hace una mención muy interesante. Él decía que comprender a Dios era como un geómetra empecinado en cuadrar el círculo. Y pues dirán, bueno, y esto estaba bastante chistoso, ¿por qué no pasaba nada? Y es que la solución al problema no vino hasta 1882, imagínense, tardó más de 2000 años en resolverse esto. Tuvo que llegar un matemático alemán, Ferdinand von Lindemann, que pues hizo una demostración que tal vez no tendría pues nada que ver. Uno podría decir que pues de otra naturaleza, es otro mundo, ¿no? Él demostró que el número pi es trascendente. Y uno diría, bueno, ¿y qué es esto de trascendente? ¿Qué sucede, no? Bueno, sí, para tomar esa idea de lo que es un número trascendente, vamos a pensar, bueno, recordar lo que nos dicen de pi, ¿no? En la primaria, para calcular el círculo y el perímetro, todo eso nos decían que pi es 3.1416, pero no solamente llega hasta pi tiene muchísimos dígitos, se han calculado, ¿no? Hasta 3 trillones de dígitos para los decimales del número pi. Lo que sucede es que los decimales del número pi no tienen fin, no se acaban, y a esto más o menos se relaciona con ideas de números irracionales, que también se relaciona con ideas de números trascendentes, que son como un tipo especial de números irracionales. Y pues sí, parece no que no tiene nada que ver un poco con un compás y un círculo, pero pues en las matemáticas pues luego sucede esto que parece que no tiene nada que ver, pero al final sí se relaciona pues con matemáticas avanzadas, pero esa más o menos es la relación. Sí, es que pues el número pi pues no podemos escribir todos los dígitos que tiene, y ese es el gran problema. Demostrar que eso sucedía, que era trascendente, pues porque hay otras cositas igual que hay que ver, en las matemáticas hay que ser un poquito más preciso, pues se llegó a demostrar entonces que no podíamos cuadrar el círculo. Y si alguna vez le han dicho a ustedes que dejen de cuadrar el círculo, porque mi papá me lo decía antes, pues ya saben de dónde viene, de hacer algo que cuesta mucho y que tal vez no los lleve nada. Y pues para hacer una breve anécdota del cuadrar el círculo, podrían llegar que aquí acaba la historia. Pero no, resulta que en Indiana, en Estados Unidos, un matemático amateur, Edward Goodwin, en 1898 trató de pasar una ley en la que él demostraba que había cuadrado el círculo. Imagínense, es como si yo quisiera resolver un problema, pero como nadie me hace caso, voy a hacer una ley, y esa ley va a ser la verdad absoluta. Uno de los 7 problemas del milenio yo podría ir así, que la ley diga que yo resolví el problema y que me den mi millón. Pues sí, Héctor, muy interesante lo que mencionas, pero ha llegado el momento de hacer una pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros en Radio Vector. Regresamos. Dato científico. El Velociraptor, dinosaurio popularizado como una bestia terrorífica en las películas, realmente era del tamaño de un pavo.
y a su vez estaba repleto de plumas. De hecho, todas las aves modernas son descendientes directos de los dinosaurios. Continúa sintonizando el lado apasionante de la ciencia. Radio Vector, en dirección a la ciencia. Volvemos en unos momentos. Ya estamos de vuelta. Radio Vector, en dirección a la ciencia. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Vector. Están sintonizando el 107.3 de FM Radio UJAT, voz universitaria. Yo soy Héctor Valenzuela y aquí en cabina me acompañan mis compañeros de la División Académica de Ciencias Básicas, Williams Gómez y Laura Parrilla. Ya nos acercamos al final de nuestro programa, en el que hemos estado platicando sobre los grandes problemas de las matemáticas. Problemas que han tardado siglos o hasta milenios en poder resolverse, y algunos que no pueden todavía. Antes del corte estuvimos platicando sobre los 7 problemas del milenio y sobre el problema de la cuadratura del círculo. Así es, Héctor, y ahora ha llegado el momento de hablar de un último gran problema sin resolver. Este problema se llama la conjetura de Goldbach y vamos a plantearlo. Para introducción vamos a recordar un poco lo que son los números primos. Los números primos son números que solo pueden ser divididos entre sí mismos y entre el número 1. Por ejemplo, ejemplos de estos números son el 3, el 5 y el 7, porque si uno intenta dividirlos entre otros números no va a dar un resultado exacto, sino que van a dar decimales. Por su parte, los números 6, 8, 20 ¿no? se pueden dividir entre 2, entonces estos números no son números primos. Y hay que recordar esto porque lo que nos dice la conjetura de Goldbach es algo así como de: a ver, Héctor, te voy a decir un número par y tú me tienes que decir cómo lo puedo escribir como suma de dos números primos. Por ejemplo, el 10. No sé, el 3 y el 7. Exacto, esa es una manera. Dos primos suman y te dan un número par. Si te pongo entonces el número 20. 17 y el 3, ¿puede ser? Ajá, ¿y qué tal el 8? 5 y 3. Sí, 5 y 3 estaría bien. Sí, 5 y 3 son números primos. Entonces, eso es lo que nos dice un poco el teorema, la conjetura de Goldbach, perdón. Que si uno tiene un número par, siempre no va a haber ningún número par que se salve de que uno puede encontrar dos números primos, tales que sumados les den ese número par. Suena muy simple, ¿no? Suena así como de, bueno, ¿cómo es posible que esto sea un gran problema que los matemáticos no han logrado resolver? Pero efectivamente ese es el caso con la conjetura de Goldbach, que se relaciona con esto. Pues realmente incluso por ahí, basados en otro teorema muy importante que se llama el teorema de incompletitud de Gödel, algunas personas han llegado a decir que la conjetura de Goldbach no podría ser demostrada, que sería un resultado matemático que pues puede ser verdadero, pero que de alguna forma no hay herramientas para poder demostrarlo. O sea, es como que un problema que puede que no tenga solución. Exacto, puede ser. ¡Wow! Pero eso a los matemáticos no les gusta. Como hemos hablado a lo largo del programa, de problemas un poco tal vez triviales, pero es que a los matemáticos no les gusta quedarse con la espinita de un problema que no se deje. Así puede ser un problema un poco simple, como de la conjetura de Goldbach, no les gusta, realmente duele en su orgullo. Entonces, retomar un poco la idea de lo que es la conjetura de Goldbach, estos problemas de los que hemos platicado un poco, por ejemplo el del último teorema de Fermat, que hablan sobre pues problemas de números, encontrar números que se pueden relacionar de tales maneras que si un número divide a otro y cosas por el estilo, son parte de la disciplina del área de la matemática que se llama teoría de números. Algo curioso de esta área es que es muy muy avanzada de las matemáticas, pero que hasta hace algunos años, unas décadas, pues era como una torre de marfil, es decir, un área totalmente despegada de alguna aplicación práctica. Nosotros pues reconocemos en las matemáticas su valor porque la aplicamos en la ciencia y en otras cosas de la vida cotidiana, pero esta ciencia pues no se aplicaba para nada más era por amor al arte, por puro gusto. Pero eso ya no ha sido así, ya no puede seguírsela culpando a los matemáticos de que se dediquen a esas cosas, porque sucede que pues los recientes avances tecnológicos en computación y todas estas cosas, se ha desarrollado lo que es la criptografía. La criptografía es codificar mensajes, contraseñas, pues por medios pues computacionales. Esto es importantísimo en el mundo moderno, ¿no? Sí, porque recordemos que muchas transacciones de los bancos, todo el cambio de dinero se hace pues por
computadoras, y con la criptografía pues podríamos evitar que haya pues fraudes o problemas cuando uno compra hasta un disco o algo en internet. Y esto es importante porque recordemos que no toda la ciencia parecerá tener un uso, pero pues, antes la gente pensaba que la electricidad no servía para nada, y pues yo no me podría poner a preguntar, oye, ¿la electricidad sirve para algo? Pues, ya sabemos la respuesta. Y entonces, retomando la idea de la criptografía, como mencionas, las transacciones bancarias pues son importantes y se realizan cada vez más por medios computacionales, el internet, ¿no? Pero aún más sensible podemos pensar en cuestiones militares, ¿no? Mensajes militares, contraseñas, bases de datos y todo esto que a los gobiernos en el mundo les interesa pues proteger. La criptografía es muy importante y usa a la teoría de números como su base para pues hacer codificaciones un poco pues difíciles de poder resolver, ¿no? De poder hackear, y esto a su vez se basa en la teoría de números, así que pues importante la teoría de números actualmente. Ya tienen chamba los matemáticos. Y bien, ya eso sería entonces todo lo que podamos platicar sobre los grandes problemas de las matemáticas. Ha llegado la hora de ir a nuestra sección de la actualidad científica. Actualidad científica. Actualidad científica. Entre las noticias tenemos el sentido magnético de los animales viene de una proteína que actúa como una brújula. ¿Puedes decirme dónde está el norte? Pues existen animales muy diversos como las tortugas de mar, los pájaros, los gusanos, las mariposas y los lobos que sí pueden, gracias a su sensibilidad al campo magnético de la Tierra. La explicación a esto ha evadido a los científicos hasta ahora. Sí, es un poco curioso todo esto, ¿no? Porque al parecer algunos de estos animales utilizan esa sensibilidad magnética para hacer sus grandes migraciones de miles de kilómetros, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado por ahí. Sí, man, los patos pues no piden indicaciones cuando viajan. No llevan mapa, ¿no? No llevan mapa. O recordamos lo de los premios Ig Nobel, ¿no? Que los perros se orientan gracias al campo magnético. Sí, otra idea por ahí curiosa. Para defecar. Y bueno, la explicación a esto, ha evadido por mucho tiempo a los científicos, pero un equipo liderado por Kan Shi de la Universidad de Pekín en China ha encontrado que una proteína de moscas de fruta, mariposas y palomas que se creía, eran responsables de este sentido magnético. Y bueno, en la opinión de un neurobiólogo, que le parece que esto es provocativo y potencialmente un parteaguas, estoy hablando de Stephen Reppert, de la Universidad de Massachusetts, quien no estaba ni relacionado con el trabajo. Y bueno, hasta entonces había dos teorías que competían acerca de este sentido magnético. Algunos pensaban que esto se debía a moléculas de uniones de hierro y otros pensaban que esto era debido a una proteína llamada criptocrona, la cual es sensible a la luz y se relaciona con el sentido magnético de los pájaros. Finalmente, el grupo de Shi fue el primero en deducir que ambas forman parte del mismo sistema y ahora han entendido cómo se acoplan. Qué interesante, ¿no? Es importantísimo. Habría que preguntarse si las icoteas también tienen esta capacidad, pero pues, ya sería otro tema de debate, ¿no? Los pochitoques. Seguramente, ¿no? Y bien, entonces, por otra noticia que yo me encontré por ahí, sorprendente, dice: la Tierra tiene suficiente agua subterránea, ¿no? Los mantos acuíferos debajo del suelo, tiene suficiente agua para elevar el nivel del mar en 52 metros. Es decir, si se tomara toda el agua que hay debajo de la Tierra y se depositara en los mares, lo elevaría a 52 metros, imagina, desaparece Tabasco. Sí, nosotros estamos a menos 10 metros en promedio, o sea que pues no quedaría nada. Y bueno, y este resultado se puede afirmar pues gracias a que investigaciones recientes hechas por hidrólogos, ¿no? Uno de ellos es Tom Gleason de la Universidad de Victoria en Canadá, pues han ideado un método innovador para medir estas cantidades de agua subterránea, y por eso pues es que se ha hecho ya una medición más precisa. Antes no se tenía muy claro cuánta de esta agua era la que se tenía debajo de la tierra. Y pues utilizando modernas ideas de elementos radioactivos, un poco complicado de explicar, pues han desarrollado esta medición sobre esto. Y bueno, ellos dicen que en los 2 kilómetros de la corteza terrestre, los kilómetros exteriores,
contiene cerca de 23 millones de kilómetros cúbicos de agua subterránea. Al parecer no mucha de esta agua es utilizable, pero un porcentaje, el poco porcentaje que se tiene es incluso más de lo que se usa en grandes lagos y ríos sobre la superficie de la Tierra. Así que muy importante este descubrimiento, porque muchos países están comenzando a considerar pues utilizar las aguas subterráneas para abastecerse de este vital líquido. No, es muy cierto, William. Tal vez podríamos mejorar nuestra calidad de vida con eso. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Esperamos que los hayan disfrutado muchísimo. Vamos a dar la respuesta a la trivia para ver quién se pudo ganar estas playeras, ¿no? Y bueno, ¿a qué se dedicaba, muchachos? Era abogado, le huele yo. Era abogado, para que vean que pues los abogados también saben de matemáticas. No le tengan miedo, las matemáticas son muy interesantes y muy divertidas. Amigos, esperamos que les haya gustado mucho este programa. Por favor, háganos llegar sus comentarios por nuestros medios de contacto. Se los recordamos una vez más: nuestra dirección de correo radiovector.ujat@gmail.com, nuestra página de Facebook Radio Vector UJAT, nuestra cuenta de Twitter @RadioVectorUJAT y nuestro teléfono en la estación el 312-91-85. Así es, Laura, pónganse en contacto con nosotros, y si les interesa investigar más sobre este tema de los grandes problemas de las matemáticas, les recomendamos un libro pues que no está en español. Nosotros lo tuvimos que consultar en inglés, pero que es muy interesante. Este libro se llama Visions of Infinity, The Great Mathematical Problems, y su autor es Ian Stewart. Muy interesante, ahí sí lo pueden consultar, este libro. Y recuerden que si no pudieron escuchar el programa completo, o si desean compartirlo con sus amigos, en las próximas horas publicaremos en nuestras cuentas de redes sociales los enlaces para que los escuchen en nuestro canal de YouTube o lo descarguen como podcast y lo puedan llevar a donde vayan. Así es, amigos, y yo como mensaje final quiero hacer una recapitulación de todos los temas que hemos tratado esta tarde. Entonces, la historia de Wiles, los 4 colores, Peremal, Goldbach, bueno, son una muestra de que las matemáticas son muy importantes, que la perseverancia y la superación son un ejemplo de ello, y bueno, las matemáticas pueden llegar a ser tan apasionantes como uno quiera. Así es, Laura, esa sería un poco como la moraleja, no sé, de todas estas historias, y gracias por habernos acompañado durante esta hora. Les esperamos el próximo martes en punto de las 7 p.m. para platicar sobre un nuevo tema del fascinante mundo de la ciencia. Nosotros somos Williams Gómez, Laura Parrilla, Héctor Valenzuela. Hasta la próxima. Radio Vector fue una producción de Radio UJAT y la División Académica de Ciencias Básicas.